Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a nuestra próxima mesa número 5 del día de hoy, Prevención de Adicciones y Salud Mental, una asignatura pendiente en la República Argentina y en la región. Voy a presentar a quienes van a ser nuestros disertantes. En primer lugar, a quien va a moderar este encuentro. Él es el padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, lo invito entonces a subir al escenario. Y a quienes serán los panelistas de esta mesa, en primer lugar, el doctor Eduardo Duhalde, presidente de la República Argentina entre los años 2001 y 2003. Muy bienvenido. En segundo lugar, el rabino Dr. Fischel Slagen, miembro titular de la Pontificia Académica para la Vida, Vaticano, profesor de posgrado e investigador, UBA, UCA y UNLAM. Bienvenido. Seguido por el doctor Juan Alberto Yaría, licenciado y doctor en Psicología, director del Instituto de Drogadependencia de la Universidad de El Salvador, profesor titular de cátedra de la misma. Muy bienvenido. Voy a invitar al señor Félix Díaz. Él es caraye de la comunidad Compotae Napogne Nabog de la provincia de Formosa, República Argentina. Bienvenido. Y por último, a la licenciada Cintia Houghton, diputada de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy bien, es un gusto. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, es un gusto compartir con todos ustedes esta mesa que me toca moderar. El tema es por excelencia el tema del hombre, el tema de la libertad y cómo el hombre maneja su libertad y cuál es el grado de libertad que tiene, cuáles son los condicionamientos psicológicos, históricos, familiares, sociales, económicos que llevan a la persona a la adicción o que se expresan en el tema de la salud mental. Un tema tan difícil, tan controversial, pero también tan necesario, que en sus dos aspectos, tanto el de la prevención de adicciones, que hace estragos en nuestras comunidades, y digo estragos en todos los niveles, económicos, sociales, pero también a lo largo de todo el país. Desde las adicciones de los más jóvenes al alcohol y a las drogas, que serán más caras o más baratas de acuerdo a su condición económica, pero también las adicciones al juego, que incide tanto en las personas muy mayores, que encuentran allí lo que no encuentran en su familia. Lo cierto es que de un modo u otro la libertad humana se ve tentada, se ve conculcada por medio de distintas formas de adicciones, el alcohol, la droga, el juego y tantas otras formas que van a ir limitando justamente la condición humana. Lo propio del vicio, y no hablo en el sentido de pecado, hablo en el sentido de virtud o vicio, en el sentido filosófico-antropológico de vicio, no como descripción de pecado. Acá no es una cuestión religiosa, es una cuestión antropológica. El vicio tiene eso, el vicio es un hábito operativo malo, es decir, una tendencia a hacer las cosas mal. ¿Y qué significa hacer las cosas mal en el caso de las adicciones? Es autolimitarse en la libertad. La persona que cae en una adicción, sea cual fuere, tiene la triste experiencia de ser prisionero de su propio vicio, de estar encerrado en sí mismo. De ahí lo arduo que resulta salir. A esta condición básica de la historia de cada persona se van a ir sumando como agravantes condicionamientos, repito, sociales, económicos, históricos, familiares, cosas que se arrastran atávicamente desde generaciones en algunos casos. Vamos a ir entonces presentando a los expositores, cada uno de ellos va a expresar su propia expertise y esto es lo que vamos a aprovechar en esta tarde. Quiero presentar, por el orden que tengo aquí, en primer lugar, al
presidente, así siempre se lo llama, un presidente que ha sido presidente, siempre el título permanece. Eduardo Duhalde, quien ha estado al frente en momentos muy difíciles del país, pero que después se ha, sobre todo, retirado del ejercicio de la política para dedicarse a pensar los grandes temas. Y dentro de estos grandes temas, la prevención de las adicciones y la prevención de la corrupción son dos de los temas que él ha ido desarrollando. Entonces, presidente, a usted la palabra. Bueno, gracias. En esta mesa hay un hombre que nos enseñó, el doctor Yaría. Toda mi vida pasé muy pegado a la Universidad de El Salvador, pegadito ahí. Corría los años 80 y poco, 84 aproximadamente, y nosotros no teníamos idea de que ya las adicciones estaban avanzando. Pero en Lomas de Zamora teníamos la costumbre de que todos los elegidos, concejales en su caso, armamos un núcleo compacto. No éramos 18 de mi partido. Había un comunista, había un conservador popular y después radicales. Pero estábamos todos juntos, que es la clave, en mi criterio, para poder gobernar. Y precisamente el comunista, el negro, así le decíamos, el negro Ramón, nos introduce en el tema. Y no le creíamos, porque ese año no pasaba eso. Insistía. Y justo en ese momento, 9 chicos, jóvenes chiquitos de colegio primario, estaban internados en el hospital de Lomas. Se habían bolseado. ¿Bolseado? Para nosotros, gente de mi edad, acá hay muchos jóvenes, el único bolseo y chicos eran las carreras de embolsados que siendo chicos corríamos 9 de julio, 25 de mayo, cuando estas fiestas se celebraban en los clubes. Y el negro Morán, se llamaba de apellido, no, mirá que pasa esto, vamos a ver a esos chicos porque realmente se han drogado. ¿Qué? Dejate jorobar, ¿cómo que se han drogado? Se han drogado. Bueno, fuimos con el presidente de los bloques. Las maestras que estaban ahí nos decían que, bueno, que habían no sé qué producto, pero empezamos a preocuparnos. Y este negro Morán, tenemos que hacer una reunión con todos los directores de colegios, con todos los concejales, y preguntarle a los directores de colegios que están en contacto con los chicos qué está pasando. Y lo hicimos. Un lugar así, pero todo con luz, por supuesto. Todas las maestras, las directoras de colegio, con una banderada. Empezó la reunión, todos los concejales, las maestras, los chicos, y venía medio aburrido la reunión, porque la maestra decía, a mí me dicen que en otro colegio, que yo no quiero decir cuál, hay chicos que son adictos. Y así siguieron en una aburrida reunión hasta que pidió la palabra una chica, una banderada, de un colegio de monjas. Gracias, señor intendente. Quiero decirles que en nuestro colegio hay 3 chicas que consumen. 3 chicas que consumen. Una cosa, la maestra, la directora cayó sentadita. Y después empezaron a levantar la mano todos los chicos. En mi colegio también, en mi colegio también, en mi colegio también. Bueno, ¿qué hacer? ¿Acudimos dónde? A la Universidad de El Salvador. Estaba pasando y no sabíamos qué hacer. Y ahí, bueno, nos explicaron que teníamos que crear estructuras, organismos, que los creamos, los primeros en toda América, porque ustedes saben que Estados Unidos,
el adicto es un delincuente, pero en el resto de América no tienen esa consideración. Y bueno, ¿qué hacer, qué no hacer? Hicimos el modelo Lomas, la UF, Unidad de Fortalecimiento Familiar, para prevenir adicciones. Ya en ese tiempo nos explicaron que había que elegir, había que llevar a los jóvenes a la música o al deporte, que puede ser más atractivo que los vicios sociales para los jóvenes. Y empezamos ya esa tarea y terminamos inmediatamente, hacíamos barullo, éramos muy jóvenes, éramos muy revoltosos. El obispo de ese momento, de Lomas de Zamora, me hizo el prólogo del libro y pusimos el modelo Lomas. Y después, claro, yo tenía que ir a visitar a Juan Pablo II, pero no vas a ir con el nombre del modelo Lomas. Ah, sí, le vamos a poner modelo argentino. No, mejor, me dice él, modelo cristiano de prevención de las adicciones. Y ahí conocí al grande Juan Pablo II, que me dio una lección, que me contactó con uno de los obispos, que es de Colombia, muy importante de la familia, vos no sé si te acordarás. ¿Quién puede ser? López Trujillo. Y me dijo, usted tiene que recibir a López Trujillo, pero claro que venga. Y vino López Trujillo a la gobernación de la provincia, yo era gobernador en ese momento. Después fue esto. Los tiempos no son exactos, ¿no? Tenemos que crear un ministerio de familia, que esto, que lo otro. Y así fue, ocupándonos, y ya me otorgaron, no sé, el primer honoris causa en Génova, el segundo en Deusto, el tercero en Barilán, y así siempre estuve trabajando en eso. Y lo que vemos, que por tres razones. Primero, la ignorancia. Ignorancia, que cada día es más difícil creer que sean ignorantes los dirigentes. El segundo, la cobardía. No nos metamos con esto. No hay que meterse. Y la tercera, desgraciadamente, que avanza y muy rápidamente, es la corrupción. Y esto avanza y avanza y avanza y avanza. Las víctimas somos todos, pero básicamente son los chicos. Entonces ha llegado el momento de ocuparnos. Los gobiernos, desgraciadamente, no se han ocupado de esto. No se han ocupado de esto. Ya termino porque me dijeron 7 minutos, pero me queda 1 minuto y medio. Nosotros trabajamos todo lo que pudimos, creamos en todos los municipios las áreas de prevención de las adicciones, y como hay que crear centros de interés positivo más atractivos que los vicios sociales, empezamos con los juveniles bonaerenses, así se llamaban. La primera premiación, 153.000 jóvenes, 150, 148.000, 10 días en Mar del Plata para jugar las finales. Fíjense, chicos que ni conocían el mar. 150.000, número redondo. Y luego de esos, entre 8.000 y 11.000 viajaban a Italia. Los coros le cantaban al Papa, en este caso, le cantaban al Papa. Los deportistas hacían deporte. Y es de esa manera creíamos nosotros, y seguimos creyendo, que tenemos que actuar. Y nunca pensar que el adicto es un delincuente. El adicto es un enfermo. Y en estos días, cuando vemos que la televisión insiste con el caso de Maradona, Maradona eligió un proyecto de muerte. Por supuesto, el periodismo hace todo, quieren echar la culpa al que llevaba la droga. No, él eligió un proyecto de muerte. Y así terminan, desgraciadamente, muchos de los que eligen el proyecto de muerte. Hasta ahí los 7 minutos. Muchísimas gracias. Voy a hacer un brevísimo resumen. Comenzó el doctor Duhalde haciendo memoria de las luchas ya en el comienzos de los años 80. Él fue intendente de Lomas de Zamora. Desde allí, cómo pasó después esto mismo a provincia, este interesante proyecto de unidad de fortalecimiento familiar. Esta es la respuesta. El fortalecimiento de la familia sirve de contención
con ese modelo que se llamó Lomas o después modelo cristiano. Habló también de esta tríada que quiero señalarles y dejarles subrayada. Ignorancia, cobardía y corrupción es la tríada por la cual las adicciones siguen creciendo en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, lo contrario a la ignorancia, es decir, la educación, la valentía y la transparencia serán la del modo de superar esta dificultad. Propuestas alternativas, no solamente es cuestión de denunciar, de señalar errores, sino también de proponer, y también lo ha hecho el doctor Duhalde recordándonos las alternativas, sobre todo de expansión de la persona en los más jóvenes, como es el tema de los deportes tan abandonados y el arte. La juventud es artística por naturaleza y hay mucho arte desperdiciado que no se sabe canalizar. Y por último, remarcó una frase que tiene que de alguna manera ser como el ritornello a lo largo de esta charla: nunca pensar que el adicto es culpable. El adicto también es una víctima y es la víctima más frágil. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el gusto de escuchar al rabino Fischel Schlagen. Se los presento. Él es postdoctorado en bioética, es doctor en filosofía, MBA de la Universidad de Jerusalén de Filosofía Judía. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida de Roma, donde tenemos el gusto de compartir sillones académicos. Es profesor de posgrado de la UBA, de la Universidad de La Matanza, de aquí de la UCA, director de Cultura de la AMIA, mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación 2018 y personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cultura de la legislatura porteña en el año 2019. Muy estimado rabino Fischel, a usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hablar brevemente sobre algunos argumentos y contraargumentos y los datos actuales sobre lo que es adicción y drogas en la Argentina y cómo esto impacta en el proyecto de ley que actualmente tiene estado parlamentario para legalizar el uso de drogas o las drogas de uso recreativo. Según el CEDRONAR y diversos observatorios, la sustancia prevalecente en quienes ingresan a las guardias hospitalarias, por sobre todo los fines de semana, es el alcohol, secundado por ansiolíticos, sedantes, marihuana, cocaína y policonsumos, distintas combinaciones. El 54%, más de la mitad de los que ingresan a las guardias los fines de semana por violencia, el 20% por accidentes de tránsito y el 75% por intentos de suicidio, están todos ellos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Estos son datos del CEDRONAR, datos oficiales. El 98% de los casos que ingresan por sobredosis no son por accidentes domésticos de sobremedicación, sino son por consumo habitual. Y así podría seguir dándoles datos gravísimos hoy, actuales. Como por ejemplo, que el 80% de ingresos a las guardias hospitalarias y el 67% son por consumos excesivos de sustancias psicoactivas compradas, mal compradas, traficadas o robadas en farmacias, como por ejemplo Rohypnol o todos, medicación psicoactiva. Entre el 2010 y el 2017, el Informe Mundial de Drogas, de acuerdo a lo que dice el último, el 2019, indica un 129% de aumento en el consumo de cocaína en la Argentina y según el mismo CEDRONAR, entre los chicos de 12 a 17 años, plena etapa de adolescencia, el aumento fue del 200% de consumo de cocaína en el 2019. Y esto agravado con el contexto de aislamiento social del 2020, superando el 300% en el 2020 en cuanto al aumento de consumo de sustancias psicoactivas, por sobre todo de cocaína.
En el 2016 Argentina se declaró en emergencia nacional en materia de adicciones, pero evidentemente la cosa no mejoró, sino que fue empeorando. La siempre muy mal ejemplificada Holanda como paradigma de legalización de drogas, que no es así, y esto dicho de hecho por el ministro Huberborst, que fue ministro de Salud y Asistencia Social del 2003 al 2017, él dice: Holanda no va a legalizar el uso de drogas porque nunca puede ser más fácil conseguir una droga de uso recreativo que un medicamento. Lo dijo él literalmente. Las estadísticas del 2005 en Holanda y Bélgica, los dos modelos mal llamados paradigmáticos de legalización de drogas, indica que el 3,3% de la población entre 15 y 64 años, solamente el 3,3% consume marihuana, el 0,3% de esa población consume cocaína, y así porcentajes casi insignificantes respecto de lo que estamos manejando en la Argentina. El consumo de marihuana en Holanda y en Bélgica está absolutamente prohibido, esto por ley de los Países Bajos, y solo se permite su venta a mayores de 18 años y no más de 5 gramos por cliente en determinados negocios que llaman coffee shops. La política de Holanda y de Bélgica no es la legalización, y nunca fue la legalización de drogas, sino que lo que se hizo fue determinadas políticas puntuales para prevenir en jóvenes y el tratamiento y las drogas inyectables y por sobre todo el contagio del HIV, pero tienen una política sanitaria que acá todavía no existe, de tratamiento voluntario o forzado para prevenir y evitar reincidencias en los adictos. Justamente esto se debió a tratar de evitar el compartir jeringas, pero insisto, nunca en Holanda y en Bélgica el consumo de droga, ni su producción, ni su tenencia es legal. Eso está mal, es un error que se ha transmitido siempre por no ir a la legislación holandesa o belga. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer en Argentina? Y por supuesto, obviamente, está prohibida la venta libre y la producción libre en Holanda y en Bélgica de cualquier tipo de droga, de la marihuana, de cualquiera, está totalmente prohibido. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer en Argentina? Se pretende importar leyes mal interpretadas de otros países, aplicándolas de forma sesgada y, como siempre, fallidamente. Esas leyes bien podrían ser aplicadas en Holanda o en Bélgica, que tienen una ciudadanía con una conciencia cívica, como recién los vimos en los porcentajes, mucho mayor a la Argentina, ¿no? Digamos, estamos hablando de una sociedad que tiene un porcentaje mucho más elevado de conciencia cívico-moral, donde la ley es recibida, receptada y de cumplimiento efectivo. Pero el degradado marco sociocultural, económico y cívico local de Argentina impide aplicar incluso esas mismas leyes e incluso las ya vigentes. Simplemente doy un ejemplo: el hecho de que no se pueda controlar conductores alcoholizados, o que va en ascenso, o que no se pueda controlar que las mascotas, o el dueño de las mascotas, más que todo, no pueda limpiar las heces de su mascota de la vereda, que es un problema sanitario grave. Es decir, no podemos dar cumplimiento a la ley vigente en Argentina debido a, como dijo también aquí el presidente Duhalde, corrupción estructural, lentitud procesal, ineficiencia de los organismos de contralor y quebrantamiento ético, político, personal e institucional constante. Es decir, la prevención y la asistencia ante las adicciones y la lucha contra el narcotráfico es en Argentina sumamente deficiente, aumentando la facilidad y el consumo en edades más tempranas, como indica justamente los informes del Cedronar. Ahora, en lugar de educar y formar al ciudadano con conciencia cívica y social, como sí se hace en Holanda y Bélgica, volviendo a esos ejemplos paradigmáticos,
generando políticas de prevención, de tratamiento de adicciones, más leyes que alejen al ciudadano de las drogas, se pretende hoy por hoy legalizarlas, abandonándolo al ciudadano para desplegar sus vicios, sus impulsos, resultando en mayores perjuicios propios y también para terceros. Y esto no se relaciona con la defensa, como se lo quiere argumentar, del derecho individual, sino con la farsa por la cual, legalizando lo prohibido, se absuelve de la tarea y de la responsabilidad a los funcionarios públicos, camuflando su incompetencia, más la degradación sociocultural y económica como coadyuvante para las adicciones. Y aquí, una vez más, como en tantos otros campos de acción, podemos observar la perversión populista del concepto de ley, deviniendo en instrumento personal a expensas de la sociedad y su consecuente degeneración, cuando desde el pristino marco civilizatorio, y esto puedo citar a John Selden, a Stuart, a Salmacio, grandes contractualistas del siglo XVII, siglo XVIII, incluso Hobbes, Locke, Rousseau, dentro del marco civilizatorio la ley siempre fue una restricción habilitante para la convivencia. ¿Para qué? Para promover el mutuo bienestar, un individuo y una sociedad virtuosa. De hecho, ellos siempre citaban el clásico ejemplo bíblico del pueblo judío sacado por mano de Dios y liberado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y cuando el pueblo judío va al desierto, Dios no lo abandona a sus pulsiones, a sus deseos, sino justamente en ese marco le da la ley justamente para restringir sus pulsiones, sus deseos, sus intereses, es decir, la ley bajo la cual los hacía libres, restringiendo sus pulsiones y sus deseos. Con lo cual, y ya para terminar, la ley justamente, que hoy por hoy ya tiene estado parlamentario, para legalizar el uso, el consumo, la producción incluso, en este caso, de la marihuana, no resuelve el problema por los datos recién y los argumentos recién explicados, sino que lo agrava. Lo agrava y lo agrava mucho más, porque el narcotráfico y el consumo de drogas, ¿no? Estamos hablando de que por estas acciones, ¿no es cierto?, el legalizarlo no solamente es permitirlo, sino también, en este contexto, promoverlo, incitando a deseos y a pulsiones, exacerbando voluptuosidades que en términos naturales ya ni siquiera se puede controlar, así que imagínense si encima las exacerbamos con el uso de drogas, porque la droga lo que hace muchas veces es exacerbar esos deseos, esas pulsiones. Si ya no podemos controlar las naturales, bueno, a fortiori, mucho menos cuando la exacerbamos artificialmente, y por las cuales se corrompe, se muere, se roba y se mata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Rabino Fischel-Schlagen. Nos vuelvo a hacer un resumen. Nos dio estas alarmantes cifras del Cedronar respecto de lo que ocurre en las guardias médicas y cómo se hace sentir en el sistema, en el entramado social con violencia de género. Me llamó mucho la atención el tema del 75% de los suicidios tienen que ver con esta cuestión. Y estos datos muestran la gravedad del tema. Cómo está aumentando en Argentina el consumo de cocaína. En pocos años, 129%. Del 2019, el 200% en adolescentes, 300% del 2020. Esto viene creciendo de una manera realmente alarmante. La emergencia nacional pedida desde el año 2006, la verdad que se ha mostrado poco eficaz viendo los números del aumento de las adicciones. Interesante, como hijo de la ley, es interesante la referencia que nos hace el rabino respecto de que una ley sirve justamente cuando hay un proyecto social. Cuando la sociedad está atomizada, se hace evanescente, evidentemente no hay leyes. Y lo único que se fomenta es la
individualidad. No se construye un conjunto desde las individualidades. Lo sabemos desde que jugamos al fútbol de chiquitos. Y esto mismo pasa en nuestro país. Lamentablemente, la falta de un proyecto nacional más abarcativo, transpartidario, suprapartidario, elementos realmente constitutivos de la nación, hace que las leyes, lejos de ayudarnos a encaminarnos todos juntos para el mismo lado, hace que cada vez, y esta es una expresión mía, no del rabino, los argentinos nos volvamos como tratar de arrar ranas, ¿no? Cada uno salta por su lado y es difícil lograr volver a ser el conjunto. Creo que es más o menos la síntesis. Y una cosa más también interesante de lo que dijo el rabino también es que muchas veces las autoridades utilizan esta como formas de populismo y también populismo oportunista, ¿no? Siempre el populismo tiene elementos oportunistas y también es una forma de enmascarar la propia ineficacia. Si no lo podemos controlar, si somos una valla que dice que no, digámosle que sí a todo, también sí a la droga. Yo me oculto detrás de la supuesta defensa de las libertades individuales. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, a continuación, entonces, nos va a hablar el doctor Juan Alberto Yaría, conocido en Argentina y en el mundo también por su trabajo de prevención, ya lo decía antes el presidente Duhalde. Él es doctor en psicología, fue director, es exdirector del Instituto de Drogadependencia de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Hoy tenemos la gracia, el honor de contarlo entre los profesores de la maestría, diplomatura, que se dicta aquí en la Universidad Católica. Lo hemos robado de la otra universidad. Él es profesor de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil, de las Cátedras de Psicología Evolutiva 1 y 2, en la Facultad de Psicología, en la misma Casa de Estudios de El Salvador, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, fue presidente de la Fundación Gradiva, dedicada a la rehabilitación y prevención de la salud mental, director de la Casa Joven, Centro de Reinserción Social para el Drogadicto y su familia, ex subsecretario de Prevención de la Drogadicción de la Presidencia de la Nación entre los años 89 y 90. La palabra a usted, querido doctor. Bueno, muchas gracias. En principio, a la Universidad Católica, de la cual yo egresé hace muchos años, cuando era Monseñor Derisi, el rector, y agradezco a este diálogo religioso y al doctor Duhalde que me invitó a estar con ustedes. En realidad, yo vengo con un guardapolvo blanco. En este momento estoy en la trinchera atendiendo a gente moribunda por el tema de las drogas. Y mientras hablaban, yo pensaba en 3 etapas de mi vida. Cuando descubrí el primer movimiento de consumo de anfetaminas en la Argentina, rápidamente tomé un avión y me fui a estudiar a Europa. Estudié en Suecia, en donde el fenómeno ya era pandémico, estudié en Italia, estudié en Estados Unidos, viajé mucho, estudié mucho en España, vi el Plan Nacional de Drogas. Volví muy contento, con mucho entusiasmo, mientras crecía el problema en la Argentina. Ahí, en la Universidad de El Salvador, se enteraron, yo ya era profesor, y armamos un instituto de drogadependencia que hizo historia en su momento. Durante 23 años lo dirigí, en conjunto con la Universidad de Deusto. Monseñor Bergoglio fue un impulsor también de todo esto. Luego surgió el encuentro, de esos encuentros casuales, pero que son importantes en la vida, con el doctor Eduardo Duhalde, que en ese momento era vicepresidente, me invitó a formar parte de la CEDRONAR. Era un organismo nuevo, estuve 2 años, fue una experiencia importante, recorrí mucho el país y después me retiré y al poco tiempo me volvió a llamar conjuntamente con gente de El Salvador y me pidieron que me hiciera cargo de un ministerio de prevención de la droga. Fue una experiencia notable, individual, para mí, y notable, y le agradezco mucho a él, esa posibilidad
Y si hicimos un movimiento que es historia. Hoy se estudia en todo el mundo y yo viajo por todo el mundo porque lo toman como un modelo que nunca se había hecho. Hemos creado 130 centros públicos, más de 15 comunidades terapéuticas públicas y fundamentalmente una palabra que hoy está dentro del discurso actual mal vista, que es la palabra prevención. Nos abocamos directamente a la política preventiva con miles de padres, miles y miles de padres. Creamos asociaciones de padres en todos los municipios. Creamos el programa 10.000 líderes para el cambio, que eran centenares de miles en toda la provincia. Y recuerdo una experiencia maravillosa que tuve con, yo creo en la cultura preventiva. Los estudios modernos dicen muy claro, cuando no hay prevención en un país, estando fijos los puestos de venta de droga, si hay prevención y hay noción de daño, baja el consumo. Si no hay prevención, estando fijos los mismos puestos de venta de drogas, sube el consumo. Esto es una experiencia que se hace año a año en un pueblo de Estados Unidos y que es una ley en todo el mundo. Además, en todo el mundo se dice en la Organización Mundial de la Salud tratar de alejar cuanto antes la edad de inicio, tratar de alejar lo más posible la edad de inicio. Acá se está propiciando una edad de inicio puberal del consumo de drogas. La Argentina está viviendo una catástrofe mucho más importante que el COVID en relación al consumo de drogas. Y ahora hablo de mi otra experiencia, la del guardapolvo. Yo desde el año, cuando me retiré de la Secretaría, en el año 2000, me dediqué intensamente a la tarea asistencial y me dedico a lo más grave, a lo que llega en ambulancia. Hoy la situación es dramática en el tema del consumo de sustancias. Traje algunas y yo diría que si Marx hoy viviera, diría que la droga es el opio de los pueblos. Es verdaderamente el opio de los pueblos. Y un opio de los pueblos que está totalmente aceptado por un discurso en donde hay un discurso de la cancelación del discurso preventivo. El discurso preventivo es represión, no es liberador. Y por lo tanto, no hay prevención como se debe hacer en las escuelas. Nosotros teníamos en cada aula un líder preventivo. Nosotros teníamos en cada escuela centros preventivos escolares. Había centros preventivos laborales. Recuerdo que con el doctor Jorge Benetucci en el Hospital Muñiz hicimos una estadística de miles de personas en tratamiento captadas preventivamente por detección precoz y solo el 17% tenía HIV. En el Muñiz, los que llegaban por demanda espontánea siendo adictos, el 87% tenía HIV. Mi vida se ha dedicado a esto. Yo estoy todos los días trabajando en esto. Y todos los días le digo a mi gente, me entusiasma a mi edad el don que uno puede tener de poder ayudar a la gente en estado de tanta menesterosidad en relación a este tema. Y con un problema cultural muy serio en la Argentina en relación a que el discurso es un discurso de alguna manera que promueve el consumo en lugar de prevenir el consumo. No hay prácticamente detección precoz y llegan los pacientes, y lo vivo todos los días, con distintas enfermedades, con hepatitis C, porque se intercambian agujas, viven en departamentos en donde es un verdadero Sodoma y Gomorra en relación al consumo. Y de esto no se debe hablar. Mucha gente me dice, ¿por qué no apareces en los medios? No voy a aparecer en los medios, porque una noticia tapa la otra. Se toma un caso típico, pero inmediatamente se tapa el problema y se sigue hablando de otras cosas. No es un tema que esté en la agenda y esto destruye una nación. Destruye una nación. Así que le voy a pedir que pasen la primera. La primera es, yo creo que acá
hay que generar un movimiento de padres y organizaciones culturales, religiosas y sociales en general para la prevención de adicciones. Así empezó el movimiento en la provincia de Buenos Aires, que nos dio tantos resultados. Cuando nosotros empezamos, los pacientes llegaban a la consulta después de 8 años de consumir. Cuando nos fuimos, a los 3 años. Hoy, a los 14 o 15 años. Tengo pacientes de 40 años de consumo. Tengo chicos que empezaron a los 12 años. Con un cerebro en evolución, con un cerebro que no puede tolerar ese daño tóxico. Y sin embargo, hay consumo a los 12 o 13 años. Lo de la marihuana es escandaloso, escandaloso. Hay jardines llenos de plantas de marihuana. Entonces, se va generando toda una situación. Hay venta de marihuana en viveros. Esto no se dice, no se habla. Y esto es dañino. ¿Por qué? Porque la marihuana, primero, genera una cierta alegría. Después, una hipomotivación. No pueden estudiar. Dejan el secundario. Hipomotivación. Tercero, síndrome depresivo mayor. Le estoy hablando de farmacología pura. Cuarto, síntomas psicóticos y delirantes. Entonces, ¿a qué estamos jugando en la Argentina? Se lo digo con toda verdad. Este es un medio que para mí es mi casa. Yo estudié acá, cuando estaba en otro lado. Entonces, me duele este tema y además lo vivo con mis hijos que trabajan conmigo y trabajamos todos los días. Entonces, yo creo que hay que generar un movimiento social. Movimiento social. En segundo lugar, adelante. Dígame cuándo son los 7 minutos y ya los pasé. Ya los pasé. Me faltan 2. Esto se da por contagio psicosocial, pero el contagio psicosocial hoy es una promoción cultural. Hay una cultura, diríamos que Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, que es promovida como una señal de libertad, cuando en realidad la adicción quiere decir esclavitud. Es una esclavitud. Yo vivo con pacientes, hoy interné a un paciente que viene después de 25 años con distintas enfermedades de consumo, un muchacho joven, empezó a los 12 años, que pesa, ya no sabe la familia qué hacer, toma 2 botellas de agarol por día porque la cocaína contrae el colon. Y es todo un tema, Estamos jugando con fuego, estamos danzando arriba del Titanic con este tema. Hay un contagio psicosocial, pero que está promovido, es por presión y hay vulnerabilidades. Se está promoviendo el consumo de marihuana en muchachos que todavía no tienen el cerebro desarrollado. El lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 25 años de edad y están fumando marihuana o usando cocaína a los 13, 14 o 15 años de edad. Estamos haciendo miles de discapacitados. ¿Quién va a pagar a estos discapacitados? Más planes para discapacitados. Gente que queda dementizada, porque la droga lleva a la demencia. A la demencia. ¿El demente quién es? Un rico que se ha vuelto pobre. Adelante. Entonces, fíjense, lo que decía el rabino, la curva de crecimiento de los últimos 15 años ha sido notable. El consumo de alcohol supera el de Estados Unidos. El consumo de cocaína es igual que el de Uruguay. Uruguay legalizó la marihuana para que se venda en las farmacias y de repente la venden más barata los narcos y además subió el consumo de cocaína. Porque no es que el cerebro en sus estructuras psicológicas va a decir marihuana sí, cocaína no. No, es como abrirle la puerta al deterioro. ¿Entienden? Porque trabajan sobre el sistema de recompensa del cerebro, que es un sistema, químico, eléctrico, de una precisión absoluta, y decae el poder del lóbulo frontal, que es donde está la neuromoral. La neuromoral tiene un asiento, por supuesto, en la cultura, en la educación, pero hay zonas del cerebro que se llaman de neuromoral, que quedan dañadas. Por eso
hay transvestismo, hay distintas situaciones que se dan con la droga. Yo creo que ya llegué a los 7 minutos, podría hablar 2 horas, porque este tema me interesa mucho. Pero el tiempo es oro, mire qué original lo que le voy a decir. El tiempo es tirano. Es tirano, lamentablemente, pero para mí es un honor estar acá y les agradezco mucho. Muchas gracias. El doctor Yaría nos contó un poco su historia, mire cómo lo voy a decir, su historia con las drogas, del otro lado, ¿no? Cómo ya muy jovencito descubrió que esta era una beta que se venía a venir, se fue a preparar, a su regreso tuvo la posibilidad de volcar todo lo que había aprendido, por invitación del presidente Duhalde se crearon primero centros de prevención, luego el Cedronar, el importante hito del Cedronar, quiero decir, luego la Secretaría de Prevención y estos programas de 10.000 líderes para el cambio. Lamentablemente el trabajo de prevención vemos que se está volviendo para atrás. Son palabras parecidas, prevención y promoción, pero significan cosas totalmente distintas. Del paso de la prevención hemos pasado a la promoción. Y por último, estos 3 puntos finales que señaló de la conveniencia de repetir experiencias exitosas, incluso actualizarlas, como los movimientos asociados de padres, ONG, grupos religiosos, grupos sociales, el mismo Estado en este sentido también. También el segundo aspecto, reconocer la condición epidémica que tiene nuestro país con el contagio psicosocial, la vulnerabilidad que va a prestarse como pasto para que esto prenda, la exposición a la droga, la aceptación social de la misma y este paso, este agravamiento de la epidemia a la pandemia con esta curva de crecimiento fundamentalmente, y entiendo que también dependiendo mucho de los sectores sociales, alcohol y cocaína, o también las versiones más, digamos, más económicamente más sencillas de las drogas, ¿no? Como el crack o el equivalente del crack. Así que bueno, muchísimas gracias, espero haber resumido su presentación salvajemente, así que y también me quedo con ganas de escucharlo más tiempo. Vamos a escuchar ahora al Caraye Félix Díaz. Él se presenta como agricultor, lo conocemos todos, militante de los derechos civiles de los indígenas y Caraye de la comunidad aborigen Potaena Pocná Nabogó, perdón por la pronunciación, es más fácil el piamontés que el cuón. Más conocida como La Primavera, perteneciente a los cuón de Argentina, es uno de los mayores referentes en la defensa de los derechos civiles de los indígenas en este país. Y para mí también es un honor, se lo dije antes, compartir con un verdadero defensor de los derechos de su pueblo, de los que no se entregan, de los que luchan por su gente. A usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación que me han cursado de poder estar aquí con todos los expositores. Son cosas muy interesantes las que se está escuchando. Bueno, yo soy un líder indígena que fui elegido como autoridad a través de un espacio que se llama Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas en el año 2016. A partir de ahí empecé como a investigar la vida personal de cada uno. Entonces investigué todo lo que fui mi propia historia, a reconstruir para conocerme personalmente y de ahí poder enriquecerme con mi propia cultura. Empecé a conocer la cultura occidental a través de las relaciones de amigos, y también algunos sectores que nos aceptan para poder escuchar nuestra voz. Y toda esta exposición que escuché desde la primera charla que se dio hoy y de la que estamos presentes en este momento, me dio muchas posibilidades de poder expresar lo que somos. Hoy se habla del tema de la prevención de esta maldita droga que hoy está matando a nuestros pueblos indígenas.
que nuestra juventud hoy no sabemos a dónde canalizar esta gran preocupación que está destruyendo la muerte de muchos jóvenes, porque son las presas más fáciles, porque no hay como una prevención respecto al efecto de esta droga. Muchos de nuestros jóvenes, entre ellos, se matan. Cuando uno trata de denunciar, las carátulas de las denuncias muchas veces dice homicidio culposo. Se murió por accidente, lo mataron accidentalmente. Entonces, primero, el indígena no tiene manera de poder defender ante la justicia porque no tiene como una posibilidad de hacer apoyo legal, porque las drogas se sabe quién distribuye, de dónde viene, el policía, el ciudadano conoce dónde está la venta de esta droga, pero nadie se anima. Una vez un comisario general ahí de Laguna Blanca decía, no se metan con este tipo porque son asesinos. Cuiden a su familia porque le pueden pasar mal. Entonces, esa advertencia de un funcionario público que debería ser el garante de la seguridad física de los ciudadanos, te dicen eso, ¿a dónde te vas cuando tenés una denuncia? Entonces, estos tiempos que a veces me pregunto, en el mundo donde hoy vivimos hay miles y miles de religiones de diferentes denominaciones. ¿Por qué no se expresan repudiando esta velocidad que está viniendo sobre la humanidad el tema de las drogas? Los organismos estatales que crean programas especiales para prevención y también rescatar a las personas adictas. En el mundo indígena no llegan las informaciones. Las ONG que dicen que trabajan con los pueblos indígenas tampoco puede ir a consultar, a traducir en la lengua materna del pueblo indígena qué es prevenir. Porque la mayoría de las comunidades indígenas tienen centro de salud, escuela primaria, secundaria, y lo pegan en una hoja, en las paredes, en las ventanas, en las aulas, pero la mayoría de los padres son analfabetos. Cuando empezamos a por lo menos estudiar la palabra homicidio culposo, ¿qué es lo que interpretábamos sobre la palabra culposo? Pensábamos que era doblemente culpable el responsable de la muerte de un indígena. Cuando recién entendíamos de que fue accidental esa muerte, y uno se pregunta, ¿dónde tenemos que ir a poder entender estas palabras técnicas que usan la justicia, la policía, los jueces, los abogados? Es una situación muy delicada y también no se habla porque hay negocio detrás de esta sustancia. En el año 2016, uno de mis nietos vino a trabajar acá en Buenos Aires. Tenía 28 años. A los 28 años le inyectaron una sobredosis que trabaja acá en la zona de Olimpo, cerca de Ezeiza. El chico lo llevaron a su casa loco. Estuvo en su casa casi 5 años sosteniendo la mamá, aguantando todas las locuras de su hijo. Llegó el momento de que la madre ya no tenía recursos y le avisa a la policía para que le busquen algún tratamiento especializado. ¿Qué es lo que hizo la policía? Manda a la ambulancia, le hacen firmar a la mamá con el dedo como una autorización de internarlo en un hospital. Le llevan a Formosa Capital, le llevan a un centro de asistencia médica, después lo derivan al Hospital Central. Ahí ingresó. A los 3 días la mamá se fue a visitar al hijo cómo estaba, desapareció.
en el Hospital Central. De esa desaparición nadie explica, no hay registro en la entrada, desapareció y hasta hoy. Entonces, esta mujer, que es mi sobrina, dice, yo quiero encontrar y quiero estar en paz conmigo mismo de poder saber dónde está enterrado mi hijo. Aunque sea eso, saber que está muerto y que yo puedo ir a visitar cuando puedo, si es que sigo viva. Entonces, esas cosas que hoy en el mundo indígena vivimos de una situación con mucha velocidad. Nuestros jóvenes están muriendo. Por eso, cuando yo pienso esta situación, hemos armado un proyecto como rescatar a nuestros jóvenes. ¿Y a dónde hemos elevado? A la FIFA. Presentar un proyecto deportivo, porque nuestra idea como pueblo indígena, tener una selección indígena que esté compitiendo dentro de la sociedad deportiva para que el joven indígena demuestre su capacidad como deportista. No tenemos a dónde canalizar, no existe un espacio donde uno puede ser escuchado, que le den la libertad donde puede exponer esta realidad. Por eso, lo importante para mí, estando acá, es que me escuchen, porque el mundo hoy se vive luchando individualmente. Uno quiere estar primero con su familia y el resto que se joda, que se muere. Cuando yo escuchaba a los predicadores de la iglesia evangélica decía, el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Un joven drogadicto está condenado porque lo eligió al diablo a seguir. Y el joven que cree en el Evangelio se le privilegia. Entonces, esa discriminación de un religioso para mí está mal, porque en vez de ir a buscar al enfermo, lo condena en esa muerte. Por eso es bueno que se tiene que dialogar este tema, porque es un tema que no es aislado, es un tema muy importante para nosotros, que nos escuchen, que nos den las herramientas, que nos den la posibilidad de exponer esta realidad. Porque hoy le estuve conectando con el referente, el doctor David Froll, que es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Le estuve planteando esta necesidad, que muchos religiosos indígenas no están legalizados sus iglesias y corren el riesgo de ser cerrados. ¿Por qué? Porque un pastor que no está de acuerdo con una política partidaria lo busca con la parte legal y lo cierran su iglesia, no le dan la posibilidad de poder armar una personería jurídica, no puede expresar libremente por miedo de que su iglesia sea cerrada. Por eso es importante este diálogo intercultural, interreligioso, que busque la manera de cómo profundizar este trato que deberíamos tener los pueblos indígenas de poder seguir avanzando sobre el tema de la búsqueda de integración, con ese respeto que se merece un pueblo indígena que el Estado argentino reconoce como pueblo preexistente. Pero no tenemos derecho a nada. Somos mendigos de los derechos humanos, mendigando agua, mendigando salud, mendigando todos los derechos civiles que deberían ser incluidos. Entonces, esta búsqueda del diálogo debería ser un canal de resolución de los conflictos. Porque nuestros jóvenes hoy están ahí buscando la manera de cómo superar eso. Tenemos jóvenes que estudiaron en la secundaria, jóvenes que estudiaron en la universidad, no pueden trabajar por ser indígena, excepto aquel joven que está apadrinado por un poder político. Eso podría tener una chance, pero ese joven que llega a tener un trabajo no puede hablar
el tema indígena por miedo de ser excluido. Estimado Carayé, Felipe, varias veces me vienen pidiendo el tema del tiempo. La verdad es que es muy interesante. Me gustaría generar algún espacio, forma de espacio, de que él pueda, porque justamente si lo que pide es ser escuchado, pero también tenemos la presión de los tiempos de las distintas presentaciones. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y que me den la oportunidad de poder expresar. Eso es lo que nosotros queremos. Auxilio para que nos escuchen y que nos acompañen y que tengamos ese respaldo interreligioso para que podamos ser incluidos libremente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco mucho. Nos comentó el Carayé Felipe cómo fue elegido en el 2016 y asumió entonces las fragilidades de su pueblo, también en estos temas. Dijo unas expresiones muy fuertes: la droga está matando a nuestros jóvenes, ellos son presas fáciles, cuando hay mucho miedo, cuando vamos a quienes tendrían que ser garantes de la seguridad social, terminan dándonos más miedo porque no protegen, los que tendrían que protegernos no nos protegen. Que las religiones, un pedido que hizo, que las religiones se expresen en contra, hagan oír su voz en contra de estas cosas. Las ONG que con buena voluntad trabajan con los indígenas no logran comunicar correctamente, porque es cierto, poner carteles de prevención de adicciones a gente que es analfabeta mayoritariamente no tiene mucho sentido. O cuando empiezan los abogados o los médicos con una jeringosa muy propia, cada uno de su especialidad, que no le dice nada al indígena. El indígena es naturalmente una persona más de escuchar que de hablar, y entonces al no hacer la repregunta se queda un poco perdido. También contó un trágico caso personal, familiar, de un joven desaparecido, de los cuales no se hablan, y interesante, muy interesante, no es cuestión solamente de denunciar, de decir lo que está pasando mal, sino esta propuesta propositiva que hacen de un grupo de jóvenes que practiquen fútbol, amparado también por la FIFA, entiendo. Y un pedido final del cual quiero hacerme eco: queremos ser escuchados en nuestros derechos. Creo que foros como este tienen ese sentido, escuchar todo lo que cada argentino tiene para decir, y ustedes tienen mucho para decir. Lamento ser yo quien en esta exposición tenga que cortar justamente esa expresión. Bueno, nos convoca ahora la doctora Cynthia Houghton. Ella es diplomática, es una mujer que nos ha representado en foros internacionales, es una luchadora por la vida, es una persona que la conozco trabajando en el Congreso con ella, hemos trabajado, ha dado la cara, se ha prestado al debate público, se ha prestado al diálogo con los demás. Es una mujer de convicciones firmes, por eso va a ser un gusto que seas vos, con la dulzura de una mujer, quien concluya esta patriarcal mesa de varones. Así que la sabiduría. Bueno, muchísimas gracias, Padre Revelo, por esta presentación. Un privilegio poder compartir con ustedes este panel, y muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado en esta oportunidad. Voy a ser muy breve, porque en realidad siempre el que habla al final tiene la posibilidad de incluir en su discurso todo lo que se dijo previamente, y bueno, hay muchísimas coincidencias, muchísimas en cada una de las exposiciones. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, es verdad, yo soy economista y soy diplomática, y uno dice, ¿y qué tiene que ver un economista hablando de adicciones? Y en realidad lo que tiene que ver es que como ciudadana argentina me preocupa lo que veo, lo que me rodea, y a veces uno dice, ¿qué le está pasando a nuestro pueblo que está padeciendo todo lo que está padeciendo? Y el tema de la droga lo vemos y pareciera que no se resuelve. Y es ahí donde, bueno, hice esta participación política, quizás para poder, lo escuchaba al doctor Yaría cuando decía que le piden por favor que vaya a los medios a contar todo esto. Y yo lo escucho, ¿y saben qué? ¿Saben por qué tomé tanta nota?
porque de acá me voy a C5N. Y después me voy a C5N, a televisión. Tengo hoy 4 programas, les aseguro que tomé nota, y hoy en los 4 voy a hablar de esto que escuché acá. O sea, lo que digo es que hay equipo. O sea, así tenemos que trabajar en la sociedad. Y yo simplemente como economista y como ciudadana argentina digo, ¿cuáles son las necesidades? Y las adicciones es una problemática. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar juntos para buscarle una solución? Y ese es el aporte. Entonces, pero fíjense que en esto tenemos que trabajar con el diálogo, como estamos haciendo hoy. Cuando en el 2007 se empezó a reunir un grupo de representantes de distintas organizaciones sociales de la sociedad, que se llamaba de Habitantes a Ciudadanos, durante meses y meses trabajaron sobre un programa, un proyecto de ley de prevención de las adicciones en todos los ámbitos educativos. Ahí estuvo. Bueno, ¿trabajaron cuánto tiempo? Meses, años, para lograr un proyecto de ley. Después de haber trabajado entre ustedes, los profesionales o los especialistas, exactamente, convocaron a 4 diputados nacionales, en donde yo tuve el privilegio de haber sido convocada. ¿Por qué? Porque a eso había que darle la pata política, 4 diputados de distintos partidos políticos para lograr la mayoría. Hicimos bien los deberes. Fuimos los 4, volvimos a la Cámara de Diputados, cada uno desde su partido, fuimos pasando por las distintas comisiones, logramos la mayoría, se votó por consenso. Esa ley que está votada nunca se reglamentó. O sea, hoy tenemos una ley de prevención de las adicciones para todos los niveles educativos y no está reglamentada. Pero sí estamos ya hablando de el consumo. O sea, cuando nosotros, digo los que estamos acá, pensamos en el debate de la droga y la problemática de la droga, ¿qué decimos? Hablamos de prevención, hablamos de tratamiento o de asistencia y hablamos, no en este panel, pero sino de la lucha contra el narcotráfico. O sea, prevención, tratamiento, lucha contra el narcotráfico. ¿De qué va a hablar el próximo Congreso? Porque ya nos dijeron de la ley del consumo. Entonces, digo, tenemos que escucharnos y, en mi caso, me capacito de todo lo que recibo de los especialistas y llevar eso al debate público. Así que yo les agradezco. Y acá no voy a entrar justamente en el debate de lo que es la próxima ley, porque lo escuchamos al rabino Slagen. Bueno, el día de mañana, si estoy en la Cámara, te invito a que disertes ahí en el Congreso, porque ya está todo dicho. Lo mismo al doctor Yaría y algunos de los que están aquí presentes. Hoy en día, lo que nosotros sí vamos a proponer es una ley de adicciones. Porque ustedes lo saben, o sea, yo no soy especialista y ustedes sí. Y ustedes saben que hoy en día lo único que tenemos para las adicciones es la ley de salud mental, en donde lamentablemente, por la idea de que no hay que estigmatizar, primero que se trata a una enfermedad de salud mental de la misma manera que una adicción y es de distinto tratamiento. Eso por un lado. Pero segundo, es que hay una idea de respetar los derechos humanos y sabemos que nosotros lo que más queremos es que se respeten los derechos humanos. Pero el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y si por el producto o en el estado del consumo o de una adicción, uno justamente está peligrando su vida, peligrando la vida de aquellos que te rodean, y ustedes saben perfectamente que eso sucede, ¿cómo no vamos a tener una ley que promueva el tratamiento de lo que esa persona necesita en ese momento, que son momentos graves? Por otro lado, se habla todo el tiempo de consumo recreativo y todos sabemos que todos los consumos graves empezaron como consumos recreativos. ¿Cuándo sabemos que uno va a tener el límite del recreativo o va a terminar como terminaron con tantas vidas? Así que bueno, simplemente resumiendo, lo que nosotros creemos es que se necesita una ley de adicciones, se necesita una ley que también
habilite a las comunidades terapéuticas a que puedan seguir ejerciendo con este perfil monovalente que se requiere para el tratamiento de estas adicciones como hoy tenemos, que además cada vez son más grandes, más graves y más complejos. Porque hoy en día yo recorro mucho los barrios para entender las realidades y me encontré con muchas madres adictas con hijitos. Me decían que casi todos los centros de tratamiento están pensados en adolescentes, en jóvenes varones. Y ahora tenemos el problema de madres con hijos. Pero, sin embargo, se debate sobre el consumo. Así que simplemente esto es una reflexión. Y un punto más, y que tiene que ver con el marco interreligioso que hoy tenemos aquí, ya termino, y es que lamentablemente hoy en la sociedad pareciera que todo lo religioso hay que excluirlo, ¿no? Cuando uno le mete el elemento religioso pareciera que no, estamos en un país laico. Sí, estamos en un país laico, pero si vos tenés centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas que funcionan, que sostienen a la persona para que no reincida en el consumo, la verdad es que hay que dejar que se desenvuelvan, que sigan trabajando, que profundicen, que multipliquen esos tratamientos y el Estado tendría que estar allí acompañándolos. Muchísimas gracias. Decía Shakespeare que la brevedad es el alma de la inteligencia, así que muchísimas gracias, Cintia, que nos presentó por qué es su compromiso. Uno dice economista, diplomática. Un economista y un diplomático no pueden dejar de ser ciudadanos y como ciudadana estos temas que no se resuelven son temas que le preocupan. Ella se comprometió públicamente, delante de todos, a hacerse eco de las resonancias de esta mesa, trabajar juntos en un diálogo sincero. Nos citó un ejemplo de los tantos ejemplos que hay de leyes buenísimas que hay en Argentina, pero se cae en la trampa de no reglamentarla y entonces es como si no existiesen. El tema de la prevención de adicciones, tema grave, gravísimo. Ya vemos cuánto hace que se está trabajando con esto, cómo esto es la salida al tema de las adicciones, la prevención. Sin adictos no hay adicciones, así de sencillo. Y este compromiso de la ley, de fomentar una ley de adicciones, porque es cierto que la ley de salud mental no basta, está muy maltratada, termina en el fondo desentendiéndose del paciente con problemas de salud mental y la verdad es que no es exactamente lo mismo. Si bien la etiología, la causa es distinta, un paciente con enfermedad mental tienen causas distintas que no siempre son el tema de las adicciones. Y las adicciones, tengo entendido, doctor Yarías, que provocan problemas de salud mental muy específicos. Entonces, digamos, es como poner el caballo delante, la carreta delante del caballo, ¿no es cierto? Confundir un tema con el otro. No puede estar en una ley de salud mental temas referidos a las adicciones. Tiene que tener su identidad propia. Sí, doctor. Dos o tres cosas que en este ámbito son importantes. Desde el 2010 no se puede habilitar legalmente ningún centro de rehabilitación. En plena pandemia no se pueden habilitar, porque se los confunde con manicomios. Mientras tanto, surgen centros ilegales absolutamente negativos. Segundo, la prevención escolar es fundamental. Como ley, la hicimos un grupo de gente al lado de Monseñor Casareto, bajo la inspiración de Monseñor Bergoglio. Eso quedó Y tercero, padre, la caída de la vida familiar argentina es absoluta. Y además, el flan con crema de la mesa familiar se hace con platos de cocaína. O sea, porque la familia consume. Yo tengo hermanos que atiendo, padres e hijos que atiendo. ¿Entiende usted lo que significa esto? Desde el punto de vista religioso, cristiano, desde el punto de vista judeo-cristiano, lo que es la familia, ¿no es cierto? Entonces, yo le pongo sobre como
una herida que se ve en la sociedad. Y además, en vez de ser un entramado de contención, una red de contención del malabarista que se suelta, termina siendo un grupo adictivo, ¿no? Claro, el individuo suplanta a la sociedad vincular. Y si no hay vínculo en una sociedad, no hay sociedad. Una sola cosa. Sí. Recuerdo la expectativa cuando me tocó crear el Cedronar. La verdad, Juan, no funciona para nada. Para nada. Para nada. Lo que creamos, que contó Juan en la provincia, está totalmente abandonado, no tiene absolutamente nada, Juan, nada, nada de nada. Y también quien está al frente tiene ideas que acá criticamos mucho en cuanto al consumo. Así que bueno, habrá que recrear eso. Y yo siempre digo que tenemos que hacer en la Argentina cuando la recuperemos, que falta poco, falta poco. Esta estructura que se ha creado con las 10 religiones y que se han puesto pensando en el futuro, yo creo que vamos a hacer la gran plan para el 2002 y que hay dos ministerios que deben ser creados. 2 ministerios y sacar todos esos ministerios que ni nos acordamos, los que están aquí. ¿Se acuerdan de 5 ministerios? 6, 7, más no. Hay 22, ¿para qué? Pero un ministerio vinculado con la familia, pero básicamente para ocuparse de la drogodependencia, y un ministerio de futuro. Eso hace falta en la Argentina y estoy convencido, yo soy muy optimista, que lo vamos a lograr y que esto tan importante del Congreso Interreligioso apunta para ese lado, una senda de paz y de unión. Yo estoy convencido, nadie me podrá convencer de lo contrario. Los periodistas, los políticos, no, que es muy difícil, que no, mirá que esta. Argentina es un país hermoso y se va a recuperar, lo vamos a recuperar. Y esto tiene mucha importancia, lo que está haciendo nuestro amigo Gustavo y todos ustedes, por supuesto, todas las religiones unidas. Bueno, yo quisiera entonces terminar con esta frase positiva, esta frase propositiva para todos nosotros, de volver a creer en la Argentina y luchar para cambiar las cosas que creemos que nos están empobreciendo como nación y como cultura. Así que muchísimas gracias a todos, les damos un aplauso muy grande. Un aplauso para el moderador. ¡Viva! Les pedimos que por favor se queden en el escenario. Voy a invitar al señor Gustavo Guillermé y a la señora Fanny Gerson a subir. Ellos van a hacer una entrega de diploma. Les pedimos que se pongan de pie. Y Hernán, por favor, también. Ellos van a entregarle un diploma a nuestros oradores. Queremos aclarar que, por favor, adelante, mientras ellos hacen la entrega. Queremos aclarar que la licenciada Cynthia Houghton nos honró con su presencia horas antes de que empiece este evento. Ya habíamos impreso los diplomas, así que se lo vamos a hacer llegar a su despacho. Muchas gracias. Les pedimos que por favor se ubiquen para una foto, un poco más juntos, nos piden. Parece una conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Les pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias por honrarnos con su presencia. Vamos a hacer una pequeña pausa simplemente para recibir a nuestros nuevos invitados. Les pedimos
si se quieren quedar aquí, tomar un café, pero la pausa es mínima y continuamos con la siguiente mesa del día de hoy. Muchísimas gracias.